digamos, insisto, no nos interesa a lo mejor hacer tanto énfasis en cada una de las etapas, pero la historia que vamos a revisar a lo mejor el día de hoy, también hay que decirlo, es súper occidental. Quiere decir que es una historia que probablemente nos haga sentido a nosotros, es decir, como mexicanos, pues porque vivimos justo de este lado del mundo, pero probablemente si le preguntáramos a una persona en el Magreb, en Marruecos, en Egipto, cómo creen que se han ido socializando los idiomas a lo largo del tiempo, pues nos contarían una historia completamente distinta. Para lo que a nosotros nos sirve esta línea de tiempo es para ir identificando cómo esas motivaciones se han ido enriqueciendo y diversificando con el paso del tiempo. Entonces, probablemente el primer antecedente donde tenemos un origen de lengua franca es justamente el Imperio Romano. La necesidad política de poder tener una comunicación homogénea entre todas las regiones que componían el Imperio Romano hicieron del latín tal vez una de las lenguas francas, tal vez si no la primera, por lo menos sí la más importante de su tiempo. Pero no es el único momento en el cual existe una lengua franca. Conforme vamos avanzando en la historia, también existen otros impulsos que van motivando justamente a las personas a querer preservar y además socializar ese tipo de idiomas. Y creo que en la parte de la Edad Media, quien es una autoridad justamente para esto es Salma. Entonces, me gustaría preguntarle y como también darle la palabra a ella de cómo cree o cómo cree que se enriquece justamente esta parte de la Edad Media con la preservación y la socialización de los idiomas. Pues justamente hay que empezar por definir este término que estamos usando, lengua franca, lengua franca. ¿Alguien sabe o tiene una idea qué es una lengua franca o para qué se usa? ¿Qué sería una lengua franca, como ustedes lo entienden? Para que todos podamos entendernos. Nos platica Jessica. Es una lengua. ¿Algún ejemplo de lengua franca que usamos hoy en día? Que se les ocurra. Inglés, una lengua en común para entendernos. El inglés. El inglés, carita triste. Exacto, el inglés es una lengua franca en nuestra actualidad, pero estamos todavía en tiempos donde el latín era una lengua franca. En la Edad Media, en Europa, el latín también va a ser una lengua franca, pero entre una parte de la sociedad muy exclusiva, que es como vemos aquí en la imagen, los monjes en los conventos, en los claustros, que son los que mantienen esa lengua viva porque la escriben e intercambian textos. Entonces, no todo el mundo sabe hablar latín, mucho menos leerlo ni escribirlo en la Edad Media. Entonces, justo me parece que esta imagen representa muy bien quién hablaba latín como lengua franca. Sí, porque entre monjes de Francia y monjes de Alemania se entendían en una lengua franca, pero eso no quiere decir que no había al mismo tiempo un desarrollo de lenguas vernáculas, es decir, lo que habla el pueblo. Entonces ahí es donde va a empezar a nacer el francés, el español, el catalán, el alemán, el holandés, etcétera, todas estas lenguas vernáculas, mientras que como lengua franca se mantiene el latín por escrito. Y pasamos a la siguiente etapa de la historia. En esta parte estamos haciendo a lo mejor como muchos saltos, o sea, yo sé que son como saltos históricos bien grandes, pero esta parte que nos explica Salma acerca de cómo surge una lengua franca en el contexto de la Edad Media, tiene sentido porque cuando comienza justamente el Renacimiento en Europa, va a haber muchos cambios, pero quizás el cambio más importante y como internacionalista es casi el punto de partida de nuestro estudio, es justamente la paz de Westfalia. No me interesa como a lo mejor compartirles todos y cada uno de los datos de en qué consiste justamente esta paz que se firme en la municipalidad de Osnabrück de Münster, pero sí es importante que a partir de esta época surgen los estados o los países como nosotros los conocemos hoy en día. Y esa idea de que un estado o un país es un territorio en donde habita una población y esa población habla un solo idioma, comienza a popularizarse a partir de esta época. Y esto es súper relevante por lo que acaba de decir Salma. Se escoge arbitrariamente una lengua o un idioma, ese idioma se convierte en el idioma o la lengua oficial de un solo país para diferenciarse de otros.
Y es aquí donde, y sobre todo Salma, que es experta justamente a lo mejor en hablar otro tipo de idiomas como el romansh, es donde empieza a haber justamente una separación entre lo que es una lengua oficial y lo que son lenguas vernáculas o lenguas que solamente se hablan en pequeños reductos poblacionales. ¿Por qué es relevante esto? Porque a partir de aquí es donde empezamos a ver que un idioma está asignado a una población y esa población solamente pertenece a un país. Todo aquello que no se hable dentro de esa lengua oficial se considera como extraño o por lo menos se considera como una lengua poco necesaria. De ahí, el salto más importante lo vamos a tener en un evento que no tiene más allá de unos 10 años, que es justamente la Guerra Fría. La Guerra Fría es un periodo de no más de unos 45 años, 40, 45 años, que va de 1945 a 1990, 90, 91, en el cual dos superpotencias se enfrentan. Yo sé que esto no tiene porque es una clase de historia. ¿Por qué es importante esta época? Porque es a partir de este momento en donde el inglés comienza a convertirse justamente en la lengua franca de nuestra época contemporánea, ¿no? Por supuesto, hay otras lenguas que se vuelven oficiales para ciertas cosas, como puede ser el francés para los asuntos diplomáticos. Si ustedes justamente están estudiando francés, lo más seguro es que una de las mejores utilidades que tiene es descifrar todo lo que tiene que ver con los documentos de carácter diplomático. Sigue siendo a la fecha quizás uno de los idiomas más oficiales para eso, pero eso no quiere decir que el inglés haya quedado relegado, sino todo lo contrario. Es a partir de esta época, a partir de referencias culturales, del mismo cine, como muchos de ustedes escribían, incluso a través de cómo nosotros entendemos la educación, que la educación, digamos, siempre tiene que estar orientada a ir a esos centros educativos donde se habla inglés, pues justamente es a partir de esta época, que no es algo tan viejo, digo, ahí nacimos algunos de nosotros. Y esta última etapa en la cual nos encontramos, que creo que todo mundo sabría definir qué es la globalización, pues está marcada también por cambios. Muchos de los textos que ustedes pueden consultar sobre lingüismo van a ver que, por ejemplo, afirman que toda lengua está destinada a tener un auge y después un declive. Nadie puede anticipar en qué momento veremos el declive del inglés, pero lo que sí es cierto es que en algunas regiones pues ya comienza a despuntar a lo mejor otros idiomas como puede ser el chino, no necesariamente el chino mandarín, pero bueno. Entonces, con esto, con esta muy breve introducción histórica, la siguiente, porfa, lo que queríamos hacer justamente era como a lo largo del tiempo, ha cambiado justamente la forma en la cual nosotros entendemos lo que se conoce como una lengua, cuál es esa lengua franca, pero lo más importante, digamos, cómo es que el hecho de que uno conozca una lengua franca tampoco garantiza necesariamente que vamos a tener la posibilidad de entendernos 100%, aunque ciertamente facilita muchas cosas. La última diapositiva que a mí me interesaría como compartirles es la siguiente y que tiene que ver justamente con esa distribución que se hace de las lenguas, según, o de los idiomas, perdón, según cuántas personas lo hablan. Un autor francés, que es justamente un lingüista, que es Louis-Jean Calvet, habla acerca de que existe siempre una hiperlengua, una hipercentralidad de las lenguas, son aquellas que, digamos, orientan o son las que le dan eje a todas las demás. Después tenemos aquellas que son supercentrales, no necesariamente siendo las más importantes, pero siguen estando ahí. Y finalmente tenemos aquellas que son centrales, son importantes para algunas comunidades, pero no dejan, o mejor dicho, no son necesariamente lenguas periféricas o que nadie hace caso. Y están luego las tristes lenguas periféricas, aquellas lenguas que probablemente nadie hace caso. Y con esto, ¿no? Me gustaría cerrar con este apartado histórico, muy breve, solo de contexto, pero también para que ustedes vean que, por ejemplo, hoy en día, ciertamente el inglés sigue siendo una lengua franca. Conforme a los datos que pueden encontrar en Statista, se van a dar cuenta que la mayor cantidad de contenido en Internet, por supuesto que está en inglés, eso es casi notorio. Después tenemos el ruso, a pesar de que hace rato habíamos afirmado que, bueno, en esta época de la globalización y los cambios y demás, el chino simplificado no es, ni mucho menos, la mayor cantidad o no ocupa el segundo lugar en contenido en Internet. Entonces, hay otras lenguas que incluso tienen mayor presencia. En tercer lugar están, por supuesto, los hispanohablantes. Nos hace falta apoderarnos a lo mejor más de los contenidos en Internet. Y sorpresivamente en cuarto lugar está el turco. Así que bueno, si nosotros quisiéramos descifrar alguna página en Internet, probablemente lo más útil sería primero aprender inglés y después ruso. Llevamos la ventaja porque ya sabemos español. Y bueno, pero eso no quiere decir que no existan tantos, por ejemplo, sinohablantes. Hay un montón de personas que hablan chino. De hecho, la población que está en Internet que habla inglés es la misma que habla chino, pero los contenidos no son los mismos. Entonces, bueno, con esta breve introducción a los retos que nosotros tenemos para podernos meter en un entorno hiperdiverso, en donde también el hecho de que exista una lengua franca
obliga a aquellas lenguas que son minoritarias a estar en resistencia, a tratar de visibilizarse, pues bueno, creo que es una muy buena invitación para que, si nosotros sabemos inglés, es un buen punto de arranque, pero creo que también eso nos obliga a lo mejor a ser un poquito más curiosos con otras lenguas que no necesariamente son tan populares. No sé, Salma, si tú compartes esto o... Y es muy importante esa divergencia que mencionaste de, a pesar de que la población china es mayor que la población que habla el inglés como primera lengua, no se refleja de la misma manera en el contenido o en la presencia en Internet, justo por otros factores, ¿no? Más políticos o en la relación que tienen con el uso del Internet día a día. Igual sería interesante tal vez saber qué tan sesgado, ¿no? Está, por ejemplo, estos números que tenemos aquí, porque, por ejemplo, el chino existe, ¿no? Vimos que los hablantes son muchísimos, ¿no? Entonces, existe algo que se llama la Gran Muralla China, que es el Gran Firewall, ¿no? Entonces, no sabemos qué tanto es igual nos puede afectar estos números. O sea, tal vez existe un mayor número de contenido en chino, pero como existe esa gran muralla del Internet, y ellos tienen sus propias redes sociales, sus propios foros, tal vez nosotros no lo vemos y se vuelve algo periférico, ¿no? Que realmente no nos podemos cruzar en Internet como puede ser el ruso, que de repente nos metemos a un foro y vemos que alguien habla o le responde en ruso a alguien, o en turco, o en árabe, ¿no? El chino es muy difícil encontrarlo, la verdad, en la red. Entonces, esto tal vez puede ser como un factor, ¿no? Que podemos tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, si quieren igual, vamos a hablar sobre las herramientas de aprendizaje, ¿no? Tomando todo esto que nos comentan tanto Alfonso como Salma, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Ya tenemos la idea que, bueno, tengo la lengua franca, ¿no? Que va a ser el inglés y quiero aprender otro idioma, ¿no? O quiero empezar el inglés desde cero, lo quiero reforzar. No sé cómo aprender, ya estoy tomando clases desde hace añísimos, me metieron en kinder, estoy en secundaria, en prepa, universidad, llevo tomando inglés toda la vida, ¿por qué no lo puedo hablar? ¿Por qué no puedo todavía sentir como una persona que lo habla de manera normal, nativa, ¿no? Y bueno, hay que tomar en cuenta esto que son las habilidades del aprendizaje de idiomas, que se van a dividir en dos. Van a ser las habilidades activas y las habilidades pasivas, ¿no? Las habilidades activas son aquellas que nosotros vamos a hacer algo activo, es decir, vamos a escribir, vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un pequeño ensayo, un pequeño poema, expresar cómo nos fue nuestro día, ¿no? Esto es sin copiar, ¿no? De preferencia, ningún material como escrito, ¿no? Ya preexistente, ¿no? Igual al hablar, expresar nuestras ideas, decir cómo nos sentimos, decirle unas palabras amorosas, ¿no? A nuestros amigos, a nuestra familia, ¿no? Y las pasivas, que van a ser leer, escuchar. Generalmente en el aula y lo que es el aprendizaje común de los idiomas, se hace mucho énfasis en la parte de las pasivas, porque bueno, leemos el libro de texto, ¿no? Leemos las lecturas que nos tocan, así igual, no sé, las oraciones, y también escuchamos, ¿no? Existe mucho la parte del listening, ¿no? Entiende el listening y después responde las preguntas, ¿no? Podemos entender la música, ¿no? Podemos leer un libro, podemos tal vez entender algunos artículos que nos dejan en clase o algo que esté en internet. Sin embargo, no podemos tal vez decir nuestra opinión, ¿no? De hecho, es muy común que a veces en foros de internet la gente escribe muy bien, ¿no? Describe así como, tengo una pregunta, ¿por qué esto? Y al final siempre ponen entre paréntesis, una disculpa, mi inglés no es nativo, ¿no? Y es un inglés perfecto, ¿no? Y es porque estas personas tal vez no tienen la confianza en las habilidades activas que ellos tienen, ¿no? Que es el escribir y el hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a enfocarnos en nuestro aprendizaje? Bueno, vamos a tener lo que es la gestión del tiempo y la concentración y motivación. Nosotros decimos, no, es que yo tengo que motivarme, tengo que aprender inglés porque es parte de mi calificación. Ok, bueno, vamos a hacer un plan sobre ello, ¿no? Tienes que hacer un plan realista en el que tienes que identificar tus debilidades y fortalezas. Es decir, ok, ¿qué me falla de las activas? ¿Qué me falla de las pasivas? ¿No? ¿En qué soy fuerte? Me sale muy bien el listening, ¿no? Puedo utilizarlo para escuchar tal vez música, repetir podcasts, hacer algo, ¿no? Entonces, primero es identificar en lo que somos buenos y en lo que no tanto, ¿no? En lo que nos hace un poco de falta. Después vamos a listar los propósitos, ¿ok? ¿Por qué vamos a estudiar un idioma? ¿No?
qué queremos hacer con él, hacer un plan a largo plazo, ¿no? Y revisitarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, la motivación es casi siempre el principal factor, ¿no? Pero al igual que el tiempo, estos van a ser recursos finitos, ¿no? La energía, la motivación, ¿no? El sentido de propósito es un recurso finito, ¿no? Y que hay que de alguna manera estar renovando para que nosotros también digamos, bueno, quiero aprender este idioma porque me genera, no sé, mucha paz, tengo una persona, tal vez una relación amorosa con una persona extranjera a la que yo quiero entender a su familia, a su abuelita, ¿no? Quiero irme de intercambio, ¿no? Y buscar mejores oportunidades laborales, académicas en tal país, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese propósito y lo vamos a revisitar, tener en algún lugar visible y, bueno, decir, bueno, este va a ser mi propósito. Voy a también plantear, ¿no? ¿Cuánto tiempo se le va a dar a esto? También la gestión del tiempo es muy importante. Al igual que, bueno, todo, el tiempo, ¿no? Es algo que se tiene que tener, pues, muy buena gestión, ¿no? La idea, por ejemplo, de que yo voy a tomar una clase a la semana de 2 horas, ¿no? Que solo estás estudiando realmente 2 horas a la semana, ¿no? Tienes que tal vez hacer un plan como diario, ¿no? De preferencia. O de, bueno, yo puedo tal vez estudiar 20 minutos en lo que hago el transbordo a la universidad, o en lo que estoy tal vez en el baño, ¿no? O estoy escuchando un podcast, que puede tardar unos 15 a 20 minutos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este recurso finito, que es el tiempo, y el recurso finito, que es la energía, ¿ok? Y ser realistas, ¿no? No decir, quiero ser un políglota y aprender 5 idiomas a fin de año, porque va a ser imposible. Dividir actividades en tareas manejables en periodos cortos de tiempo. Es decir, no decir, bueno, yo quiero ya poder leer Harry Potter a fin de año. Tal vez si yo estoy en ceros, puedes decir, bueno, es algo un poco ambicioso, sin embargo, voy a planear en función de ese objetivo, ¿ok? Y puedes dividir, ¿qué actividades puedo hacer? Ok, en esta semana tengo que aprender a contar del 1 al 10, ¿no? Entonces, esta semana esa va a ser mi tarea manejable en este periodo corto de tiempo. Voy a aprender a decir toda la numeración. Después, ok, quiero aprender en la siguiente semana todos los pronombres. Después voy a aprender esta siguiente semana 50 verbos, ¿no? Y hacer diferentes oraciones con ello. Y, bueno, reconocer siempre nuestros logros, ¿no? Si se logró, si no se logró, y analizar el por qué sí o no quedaron esta planeación. Y obviamente siempre readaptarnos, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre las situaciones personales un poco más adelante. Y bueno, aquí voy a agregar algunas de las herramientas o métodos de estudio que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, tenemos principalmente, bueno, aquí la curva del olvido de Hermann Ebbinghaus, que bueno, esto fue en 1885, creo, como esta teoría, en la que, bueno, si nosotros no repasamos aquello que aprendemos, se nos va a olvidar, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la línea roja en la que nos dice que la memoria o la capacidad de retención va a disminuir conforme pasan los días. Y lo que nosotros podemos hacer es utilizar esto que se llama el SRS, o es Space Repetition System, no me faltó la otra S, que es diario hacer un pequeño repaso de aquello que nos está costando trabajo. En este caso puede ser vocabulario, gramática, ¿no? Se utiliza mucho para vocabulario, ¿no? Y nos damos cuenta cómo la curva se va alzando, ¿no? Y bueno, esto es pasar, digamos, las cosas que aprendemos de la memoria de corto plazo a la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, realmente es una gran ayuda. Y algunas de las aplicaciones o herramientas que nos pueden ayudar son algunas de aquí, que tenemos el Anki, el Memrise, que bueno, el Quizlet también son algunas de las herramientas digitales, o simple y sencillamente hacer flashcards. O igual, ¿no? Tener una hoja, escribir las cosas de un lado, taparlo y revisarlo, ¿no? Cada cierto tiempo, si nos acordamos del vocabulario y la gramática. Después vamos a tener la técnica de shadowing. ¿Cuál es esta técnica de shadowing? Tenemos que va a ser utilizando generalmente contenido en el idioma original, que generalmente va a estar subtitulado también en el mismo idioma original. Entonces, ya tenemos que estar familiarizados de preferencia con, bueno, si en este caso japonés, está familiarizados tal vez con el hiragana, ¿no? El katakana, algunos kanjis, ¿no? Como los caracteres, ¿no? Y bueno, la idea de esto es que se tienen que repetir los diálogos en el contenido de este idioma original, emulando el acento y el ritmo. Entonces, esto es como de alguna manera para engañar nuestro cerebro a hablar como nativo, ¿no? Entonces vamos a aprender a partir de aquí muchas palabras, vocabulario nuevo, podemos aprender expresiones coloquiales,
y al mismo tiempo nos enseña a tener como un ritmo adecuado y nativo, ¿no? Del idioma al que nosotros queramos, bueno, en nuestro idioma meta, ¿no? Algunas de las herramientas que nos ayudan principalmente es estas aplicaciones que son más como extensiones de navegadores de internet, que pueden ser el Language Learning with YouTube, que es como igual nos ayuda a poner subtítulos y con el que aquí como en la imagen podemos de alguna manera obtener el vocabulario de cada una de las palabras que conforman la oración completa de los subtítulos. Igual sirve para lo mismo el Language Reactor. Y generalmente igual Netflix a veces tiene como un catálogo de subtítulos como disponible para la mayoría de su contenido. Entonces, si vemos una película en francés, podemos poner los subtítulos en francés y seguir, ¿no? Entonces, si vemos alguna escena que no entendemos muy bien lo que dice, podemos utilizar shadowing, ¿no? Para aprender vocabulario nuevo, gramática nueva y mejorar el acento y el ritmo. Esto nos ayuda muchísimo para la parte de las habilidades activas, ¿no? El intercambio de idiomas, ¿no? Que es bueno, algo que también nos ayuda muchísimo a la parte de mejorar las habilidades activas, que bueno, nosotros vamos a tomar de referencia, ¿no? Bueno, que este es el marco de referencia europeo, ¿no? ¿En dónde nos vamos a situar? ¿Somos principiantes, somos intermedios, somos avanzados, ¿no? Cada uno de estos va a tener diferentes habilidades y se va a poder comunicar de diferente manera, ¿no? Entonces, la idea del intercambio de idiomas es integrarse a conversaciones de grupos que nos ayuden a consolidar nuestro aprendizaje o hasta de alguna manera darnos como un sentido de reto en el que podamos discutir sobre algún tema. Tal vez, no sé, vamos a hablar sobre las frutas, ¿no? En un intercambio de idiomas. Quiero hablar sobre la fruta que me gusta, por qué me gusta, ¿no? Describirla. Tal vez si soy en A1, A2, ¿no? Si soy intermedio. Bueno, ¿por qué no existe por qué esta fruta existe tal vez en México, pero no existe en China, ¿no? O ¿qué opinas en el avanzado de la exportación e importación de la fruta, ¿no? En tal o cual país. Entonces, podemos hablar del mismo tema en diferentes niveles, ¿no? ¿Y qué nos va a ayudar como aplicaciones? Bueno, aquí tenemos Tandem, HelloTalk, son como aplicaciones de intercambio de idiomas desde nuestro celular, ¿no? En el que podemos conocer personas de otros países. Tenemos casos de éxito en nuestro grupo. Y también obviamente tenemos la parte de los eventos de Duolingo. ¿Okay? Entonces, antes Duolingo hacía más la parte presencial. Después de la pandemia se dio la oportunidad de hacer por Zoom muchos intercambios de idioma. Entonces hay una comunidad muy grande, ¿no? De personas que se unen a estos eventos donde hay temas específicos y que generalmente son de principiante e intermedio, ¿no? Entonces desde la A1 hasta el B2 aproximadamente, en donde hablan de temas específicos y intentan mejorar sus habilidades activas, ¿no? Entonces, más que nada es enfocarnos a lo activo, que es lo que a veces mucha gente está como fallando, ¿no? O sienten que deben de mejorar en eso. Entonces, vamos a tener aquí también a partir de ello la parte de la inmersión, ¿no? La inmersión es súper importante porque, bueno, es la manera natural en la que el ser humano aprende el idioma, ¿no? Nosotros nacimos en un país hispanohablante, vemos español en todos lados, escuchamos español, leemos español, vemos películas en español, nuestros papás nos hablan en español. Y bueno, ¿cómo podemos generar un ambiente, ¿no? De inmersión, ¿no? Si queremos aprender un idioma? Es algo que se tiene que forzar de alguna manera, ¿no? Y generar con disciplina y el propósito, ¿no? Entonces, si yo quiero aprender japonés, bueno, puedo ver anime, o puedo ver películas japonesas, o puedo jugar videojuegos, puedo escuchar música, ¿no? Crear un ambiente propicio en el que yo aprenda japonés, aunque no lo entienda todo, simplemente con entender, con estar alrededor, eventualmente vamos a comenzar a tener adquisición, ¿no? De la lengua, simplemente por el estar expuestos a ella. No solamente cuando eres un niño, puede ser desde el adulto, ¿no? Simplemente es, de alguna manera, como acostumbrarnos a escuchar y vivir con esa frustración un poco, ¿no? Pero que nos va a dar como ese impulso, ¿no? Entonces, todo esto, la mejor inmersión, pues es el contenido original en el idioma nativo, ¿ok? Entonces, Arantxa, igual no sé si nos puedes comentar sobre qué otras herramientas nos ayudan. Bueno, tal vez, no sé si no se han tomado el tiempo como para buscar herramientas, a lo mejor no saben dónde comenzar, pero un buen lugar para comenzar es desde su laptop, desde su computadora, con un motor de búsqueda. En cualquier motor de búsqueda, si tú escribes alfabeto en ruso, así vas a encontrar N número de material que te puede ayudar a aprenderlo. Entonces,
Por ejemplo, también, no sé, recientemente pasó lo de Ucrania y querías leer acerca de eso y no estaba segura de qué noticias eran verdad o no eran verdad. Entonces, puedes buscar esa misma noticia en diferentes idiomas para darte una perspectiva más, como más unánime de lo que está pasando. También puedes buscar imágenes, puedes buscar memes para que te ayuden a aprender el idioma que te interesa. ¿Por qué no? Si ya decidiste, oye, me interesa demasiado Alemania, me quiero ir para allá, quiero hacer un curso de idiomas allá. Hay una infinidad de becas para poder lograr este sueño si es que no tienes todo el financiamiento. También puedes buscar videos, puedes googlear los videos y ya puedes meterte, no necesariamente a YouTube, pero quizás en otras páginas web donde puedas encontrar los videos en el idioma que te interesa. Puedes encontrar cursos, algunos que son totalmente gratuitos, que ofrecen gobiernos de diferentes países para que puedas aprender la lengua. No, quizás no hasta un nivel C1, pero sí para, para comenzar. Y pues muy importante también son los foros, o sea, hay preguntas que uno no puede responder con un curso de idioma, o sea, quizás es una pregunta más personal o que afecta a una población específica de un país. Por ejemplo, quieres saber cómo es tal pueblo en la montaña, en Suiza, y no tienes idea de cómo buscarlo porque escriben totalmente diferente y quizás en los foros puedes encontrar la respuesta a tus preguntas. La que viene, please. Bueno, y las aplicaciones móviles son muy entretenidas porque te ayudan a practicar lo que ya estabas aprendiendo o para comenzar. Por ejemplo, para comenzar, yo la recomiendo muchísimo, me encanta, es Duolingo, porque a mí me gusta practicar con frases y en Duolingo practicas no solo con frases, sino también con repetición y el material gráfico está precioso. Entonces, es una manera como de comenzar a agarrar el interés por algún idioma. La otra se llama, creo que, Butterfly, y ahí puedes ver dónde está la abejita. Ajá. Son videos que suben gente nativa y hablan de un tema de manera muy sencilla, y entonces a partir de ese momento puedes empezar como a aprender cómo pronuncian las palabras, a comunicar ideas sencillas, a ver si sabes de qué está hablando esta persona, porque es un tema como muy general y muy sencillo. También está Busuu, está HelloTalk. Esta aplicación es muy buena porque te corrigen, puedes hablar con hablantes nativos de otros países y no solamente te pueden corregir tus mensajes y pueden como tachar las cosas que están mal y poner las que están bien. Entonces esto te permite tener una retroalimentación activa. Entonces, muchas de estas aplicaciones son gratuitas, tienen salas de chat, te retroalimentas y así logras el intercambio cultural. O sea, no solamente te llena como personalmente, sino que también te motivas a seguir aprendiendo porque tienes ya nuevos contactos o ya tienes como las nuevas habilidades para comunicar tus ideas. Y pues, ¿qué más que las redes sociales? Tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos VKontakte si quieres hacer contactos en Rusia. Tienes el Meetup que funciona en muchos lados del mundo. Y aquí lo más importante, bueno, lo que me parece como importante hacer es crear como comunidad, ¿no? ¿Cómo voy a crear comunidad? Si quiero aprender coreano en Puebla, voy a buscar grupos de coreano en Puebla. Sí, tan fácil como escribir eso en Facebook te puede llegar a conectar con la gente a tu grupo, que te va a ayudar y te va a motivar a aprenderlo. También, gracias al poder de convocatoria de Facebook o de Meetup, puedes organizar eventos, puedes organizar clubes de conversación, que es una de las cosas que también hizo la APAM hace algunos años. Y pues no solo te sirve para conocer a tu comunidad, sino que también puedes hacer amistad, puedes practicar el idioma ya de manera presencial. Muchas veces, bueno, más bien en la pandemia nos dimos cuenta como que la pantalla nos limita en muchas cosas, nos limita a ver gestos, nos limita a conocer gente, y creo que enfrentar esa barrera como ya de voy a hablar con personas el idioma que estoy aprendiendo, que creo o considero que estoy aprendiéndolo de manera adecuada,
no hay mejor manera como de ponerlo a prueba que en un club de conversación. Entonces, si no han probado este tipo de herramienta para aprenderlo, se los recomiendo muchísimo. Organícense entre amigos, así de vamos a tomarnos un café el jueves y vamos a hablar solo en inglés, vamos solo en francés, etc. Y bueno, esto pues nos sirve para compartir experiencias. También, si estás viendo videos en YouTube de cómo se comporta, no sé, cuál es el humor chino, pues ya te vas a dar cuenta cómo funciona su humor y vas a poder entender mejor como los memes. También vas a dar diferencia de los dialectos que existen en cada idioma. No es lo mismo el español de México que el español de Chile, que el de Argentina. Puedes también tener una perspectiva del exterior, cómo funciona la idiosincrasia de diferentes países, de diferentes personas. Entonces, ahí ya tienen 3 herramientas buenas que pueden ocupar, más las aplicaciones que Andy les recomendó anteriormente. Y ahora vamos a un paso muy importante, que es la retroalimentación. O sea, ¿de qué me sirve aprender todo esto si nadie me dice que estoy haciendo las cosas bien? Entonces, tenemos tipos de retroalimentación, que es la no verbal y la verbal. La no verbal es, por ejemplo, como cuando un niño está hablando con su mamá, pues está aprendiendo el idioma, y el niño te pide la no sé qué, te pide la bla, 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 y la mamá le hace así los ojos. Entonces el niño se da cuenta en ese momento que está diciendo algo no correcto y él repasa en su cabeza esa palabra que quizás ya conoce, y luego él ya la dice, pelota. Entonces ya su mamá ya lo premia, le da la pelota. Entonces es como esa retroalimentación que le sirve al niño. Y la verbal es como, por ejemplo, en un salón de clases, cuando estás diciendo una frase en voz alta y la profesora te dice, you are at the cinema, or you're in the cinema. Entonces tú ya te ayudas también a repasar y también tienes como esa premiación de ya lo dijo bien y todo está funcionando, me está funcionando esta retroalimentación. Cabe mencionar que el exceso de retroalimentación también puede llegar a ser malo. O sea, lo importante de la retroalimentación es la motivación. A ver, pasemos a la siguiente. A ver, ¿cuál es el propósito de la retroalimentación? La retroalimentación te sirve para corregir errores y para motivarte. Si tienes exceso de retroalimentación negativa, puede resultar en frustración y puedes perder como la motivación del idioma que estás aprendiendo. Quizás es algo que, bueno, desde mi experiencia personal pude ver en muchos salones de clase que si a un alumno o si a alguien le está costando trabajo aprender un idioma y la retroalimentación constante que reciben es negativa, obviamente el alumno se va a frustrar. Entonces, quizás tienes que observar, o tú como persona observarte, o sea, si quieres ser autodidacta, pero también los profesores, si están enseñando idiomas, tienen que pues ver a sus alumnos, analizar qué grupo de alumnos reciben mejor qué tipo de retroalimentación, si verbal o no verbal, o si necesitan ayuda en ciertos temas, hacer recomendaciones de cómo mejorar, pero quizás no evidenciar o no ser tan drástico con las retroalimentaciones. Eso también es lo mismo para los chats de conversación, para las apps. O sea, si sientes que lo estás haciendo mal, ponte a un momento a recapacitar lo que estás haciendo mal y lo vas a poder lograr. Entonces, yo les recomiendo mucho que busquen gente que les dé retroalimentación que ustedes necesitan y que no sea todo el tiempo negativa. También la retroalimentación te sirve para mejorar la fluidez y pues la meta final es la autonomía en el lenguaje. Ya puedo leer páginas en ruso, ya puedo hablar ruso, ya tengo el chismecito con mis amigas en ruso, entonces pues creo que estás logrando tus metas. Y bueno, vamos a hablar ahora del iceberg personal, que bueno, ya son factores personales que nos pueden afectar en el aprendizaje de lengua, ¿ok? Porque decimos, sí, la motivación, ¿no? Aprendamos idiomas, yay, sí se puede. Pero bueno, mucho de esto depende de factores, ¿no? Y de aceptar también como, o sea, nosotros, por ejemplo, los de la PAM somos personas muy privilegiadas, ¿no? Que hemos tenido los factores
psicosociales, ¿no? Factores económicos que nos han permitido, ¿no? El aprender idiomas, ¿no? La facilidad, el tiempo, la motivación, ¿no? Pero hay muchas cosas que no que pueden afectar, ¿no? El aprendizaje de una persona. Es decir, ¿por qué no puedo ser autodidacta? No tiene absolutamente nada de malo el aceptar decir, bueno, yo necesito estructura, necesito clases, necesito un maestro, ¿no? No tiene absolutamente nada de malo. Entonces, podemos tener aquí necesidades laborales y necesidades académicas que nos tal vez impulsan el aprender un idioma, ¿no? Pero bueno, hay factores que nos afectan, como puede ser la pandemia, ¿no? La pérdida de un familiar, ¿no? Que psicológicamente nos hace pues no tener ganas, ¿no? Tal vez del estudiar, ¿no? El burnout, ¿no? Tenemos clases, tenemos tal vez trabajo, tenemos muchas cosas que hacer y que tal vez eso no nos da ganas, ¿no? De después aprender, ¿no? La neurodivergencia, no sé, el TDA, si estamos en el espectro, ¿no? ¿Cómo podemos adaptar nuestra forma de aprendizaje a esto, ¿no? Que normalmente en el aula de clase o en muchas de las técnicas que ahorita abordamos, tal vez son como más para personas neurotípicas, ¿no? La centralización de la información, ¿no? ¿Dónde encuentro qué cosas? Si yo quiero aprender tal vez, no necesariamente una lengua puente como puede ser el inglés, el francés o alguna lengua franca, ¿no? Igual, que sea muy popular. ¿Qué tal si yo quiero aprender una protolengua? ¿Qué tal si yo quiero aprender, no sé, élfico, ¿no? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo obtener recursos? ¿No? Igual, no sé si Salma o Alfonso tengan algo que decir al respecto de las situaciones personales de cada quien. Adelante, Sandra. Bueno, en mi caso particular, es muy importante eso que mencionas de la centralización, porque yo, en tanto que autodidacta, he querido salir de ese cajón de las lenguas centrales, es decir, ok, ya basta del francés, el alemán, el inglés, y buscar lenguas que no son tal vez tan común, tan estudiadas en comparación con el inglés, francés, alemán, etcétera. Y te topas, ¿no? Con ese problema y dónde encuentro materiales y dónde encuentro con quién practicarlo, con quién me dé retroalimentación, si no estoy en el país, si no estoy en un ambiente de inmersión. Entonces ahí justo con el caso del griego moderno, que es mi lengua meta en este momento, descubres, gracias a herramientas como el internet, que hay mucho más de lo que uno cree, que hay mucha más gente que estudia lenguas que no son centrales, y a veces lo que sirve es buscar estos materiales o estas comunidades para practicar el idioma meta en otro idioma que no sea nuestra lengua madre. Es decir, yo voy a encontrar más materiales para aprender griego moderno que están explicados en alemán, o que están explicados en inglés, o que están explicados en turco. Entonces, si yo sé leer el inglés o el alemán o el turco, voy a encontrar una infinidad de material para el griego que no habría encontrado simplemente desde español. Entonces, no limitarse justo a buscar solo desde español, sino también se puede aprender desde otra lengua que no es nuestra lengua madre, o sea, una lengua que aprendimos también como segunda, tercera lengua, etc. Entonces, eso, no limitarse a solo buscar materiales en nuestra lengua madre. Claro. Y bueno, también, por ejemplo, aquí está el factor de la comparación, ¿no? Y del prejuicio, de decir, bueno, ya tengo tantos años, ya nunca he estudiado más que inglés, como por qué estudiaría algo más, ¿no? O tal vez, no sé, mi mamá quiere estudiar idioma, pero dice que ya está muy vieja, ¿no? Pues no, ¿no? O sea, no necesariamente la edad nunca va a ser un factor para dejar de aprender cosas, ¿no? El factor económico, ¿no? Afortunadamente ahora el internet nos permite tener muchas facilidades de conseguir material PDF gratuito en los foros. Sin embargo, como comentaba Salma, ¿no? Si tomamos en cuenta la centralización de los materiales, tal vez si yo quiero aprender igual, ¿no? Griego moderno, solamente voy a encontrar en alemán, ¿no? Y va a ser en foros en alemán, ¿no? Entonces, todo eso va a ser como parte de nuestra ruta hacia el aprendizaje y hacia lo que es ser políglotas, ¿no? Y ser autodidacta, ¿no? Es un camino que todos seguimos tomando, todos seguimos aprendiendo, ¿no?
y que pues no hay que como tomarnos como comunidad, ¿no? La idea de la comunidad, de que existan como esto de la PAM, ¿no? Es pues generar comunidad de personas que quieren aprender, ¿no? Y bueno, igual reflexiones finales, no sé, Alfonso, tengas algo que decirnos igual. Pues a mí me hacía mucho sentido lo que decía Andy, y no sé si, perdón, a todas las personas que nos están escuchando también les hace sentido como esta parte de reconocer cómo aprende cada uno, que también lo mencionaba Aranza. Entonces, igual como experiencia personal, a mí no sé encontrar un punto medio entre la sobreexigencia y el desánimo. A veces puedo estar súper entusiasmado por querer estudiar algo. Por ejemplo, la última, bueno, ahorita mi lengua meta sería justamente chino. Y de repente puedo tener días donde digo, no, hoy necesito aprender 300 palabras. O sea, tengo que aprender por lo menos 10 Hansis hoy y 10 mañana y así, así, así. Así. Y eso, lejos de ser justamente algo que me motive, termina por llevarme al otro lado. Nunca los voy a terminar de aprender. Y eso es muy difícil hacer un balance. Entonces, todo esto pues para decir que como cualquier cosa que se aprende, es necesario reconocer también cómo uno aprende, cómo le gusta a uno aprender, con quién le gusta aprender. Entonces, en mi caso, a mí me gusta aprender con alguien que me tenga mucha paciencia. Sé que a veces es pedir mucho, ¿eh? Pero como decía Andrea, tengo la suerte de que justamente en la PAM somos muy pacientes. O sea, bueno, no es así, es así. Y el sentirse acompañado, el sentirse apapachado en ese proceso de aprendizaje se convierte en algo súper relevante porque de lo contrario probablemente me echaría para atrás en muchas cosas. Esa es una. Y la otra, igual retomando lo que decía Salma, creo que en un momento en el cual tenemos la oportunidad como de partir de otra lengua para aprender dos o tres más, creo que sí es una muy buena invitación y al final también es parte de lo que nosotros como queremos hacer en esta sesión, de invitarles a que no se queden a lo mejor con lo clásico. Lo clásico no está mal, pero tenemos una posibilidad infinita probablemente de encontrar materiales que nos van a servir para un montón de cosas. No sé, cada quien tendrá su propia motivación. Probablemente haya quien le mueva, no, pues yo voy a aprender quechua porque necesito preservar esa lengua, por lo menos decir que soy quechua hablante y necesito de comunicarme con alguien. Y hasta cosas más sencillas, pero igual de importantes que fueron las que ustedes mencionaron al principio, como comunicarse con alguien a quien queremos, ¿no? Si eso nos motiva a hablar con alguien, pues creo que va de gane. Hay muchas experiencias de éxito para eso. Y me da gusto saber que existen. Y pues Y nada, justo creo que está... tenemos aquí en los comentarios algo muy relacionado a lo que dices. De Jessica Petrina, dice, en mi caso quiero seguir estudiando alemán, aunque no tengo un propósito académico o laboral, que son los dos propósitos más clásicos, más tradicionales, pero me cuesta mantener la motivación y sentarme sin tener un esquema tipo curso que estoy pagando. Entonces, ese es el caso de muchos de los que estamos aquí, probablemente. Em, y justamente ese tip que nos das, Alfonso, de conseguir a una persona que, aunque no sea nativa, que también hable el idioma o que esté estudiando el idioma, y ponernos como propósito escribirnos en WhatsApp siempre en ese idioma meta. Si es una persona nativa del alemán, en este caso, pues qué mejor, ¿verdad? Pero si no, puede ser el propósito con algún amigo, alguna amiga, un conocido en algún foro de internet, en alguna de estas aplicaciones que recomendaron y llegar a un acuerdo, ¿no? Como tal vez mi nivel de alemán no es tan alto para yo responderte también en alemán, pero tú me vas a escribir siempre en alemán y eso me va a forzar a mí a estar practicando y yo ya sé que con esa persona en específico tengo que descifrar lo que me dijo y me voy dando cuenta que, ya puedo leer mensajitos y cada vez me escribe más y tal vez me atrevo ya a responderle respuestas cortas igual en el idioma alemán. Y, por ejemplo, es ese tip de tener una persona, pues, si no querida o cercana, como con la que hicimos un acuerdo para practicar ese idioma, ¿no? Igual, en mi caso, quiero seguir estudiando griego moderno y mi propósito tampoco es académico ni laboral y justo no estoy en Grecia, entonces tengo que buscar personas para hacer esos acuerdos de, ok, tal vez en tipo tándem, tú me escribes en español, tú me escribes en griego, yo te escribo en español, o
aventarse a más todo en griego conforme vayamos avanzando, ¿no? Entonces, ese sería un tip para todos los que a veces como que nos flaquea la motivación, buscar a una persona para cotidianamente estar practicando, aunque sea de manera pasiva o si se puede de manera activa. Sí, así como cuando te acompañan al gym, que te acompañan también en el idioma. Exacto. Así. Bien. Entonces, yo creo que, bueno, eso sería todo. Creo que nos pasamos un poquito de tiempo, pero igual no sé si hay alguna duda, comentario, algo que quieran compartir de su viaje en el aprendizaje o su viaje por el autodidactismo. Si alguien nos quiera comentar algo. O Estaría si padre. o Sí. si ha habido episodios en su aprendizaje de cierto idioma que digan, ya me hartó. O sea, tal vez reconocer por qué les hartó ya ese idioma. Creo que también es válido hacerlo saber, porque muchas veces nos quieren encajonar que a fuerza tenemos que aprender inglés, pero quizás no es el idioma que te encanta. O sea, tal vez hay algo más que te esté esperando. Quien guste participar puede abrir su micrófono y externar su comentario o su pregunta a nuestros ponentes. Quisiera preguntarles, en el caso de estas lenguas que ellos comentaban que no son centrales, ¿cómo les fue posible identificar una pareja para poder interactuar? Me parece muy interesante esta opción que mencionaba Salma respecto a poder encontrar a alguien con quien practicar, pero que esa persona pues también tenga esa motivación y que haya formalidad. Hemos pues muchos de nosotros visto al tándem como una luz en el camino para quienes deseamos aprender otra lengua y poder tener una pareja de apoyo, pero en su experiencia, ¿qué les ha permitido que esto sea exitoso? A mí me gustaría mucho aprender chino o sánscrito o hebreo, pero por ejemplo, sé muy bien que si estudio esas lenguas, va a ser de forma receptiva, por el placer de leerlo, por el placer de quizá escuchar diversas charlas en esas lenguas y poder comprender un poco, pero sé que voy a estar muy limitada para poder interactuar con alguien en esa lengua. ¿Qué aconsejarían ustedes en un caso así? No sé si me pueden permitir la palabra. También quise aprender como la lengua o lo poquito que estaba aprendiendo ya quería ponerlo en práctica. Entonces, te recomiendo en este caso que busques en Facebook como grupos de aprendizaje de hebreo o ya buscarlo en inglés, ¿no? Así de I want to learn how to write y así, y en hebreo. Y pues tal vez descentralizar tu búsqueda, o sea, no buscarlo en español, buscarlo en inglés. También en el tándem es como de prueba y error, es encontrar a la gente hasta que encuentres a alguien con quien realmente puedas recibir una retroalimentación constante. Recuerdo que en tándem yo estaba hablando así con 50 personas, pero al final del día 5 eran las personas con las que siempre podía hablar de lo que sea, porque simplemente nos llevábamos bien. O sea, es realmente como prueba y error hasta que encuentres como al grupo de gente que te da confianza. Entonces, esa es mi recomendación. Igual aunado a lo que dice Aranza, por ejemplo, hay una demografía interesante, por ejemplo, en Europa, después de como la edad de jubilación, hay muchas personas jubiladas grandes que les interesa mucho el aprendizaje de idiomas. Entonces, también por eso creo que comenta la parte de aprender, como buscarlo en inglés, porque si buscas como grupos de jubilados que aprenden idiomas, ellos tienen como mayor compromiso, como que siento que existe como esa parte de mayor compromiso, son personas mayores que ya solo quieren aprender idiomas porque los aman y tienen el tiempo, tienen la energía y tienen como el compromiso, ¿no? Y son como profesionales también. Entonces, tal vez, pues sí, con la parte de los jóvenes es más prueba y error, ¿no? Que con la parte de los jubilados, ¿no? Entonces,
Creo que eso también podría ser. Muchísimas gracias. Muy, muy buenas. Igual, sugerencias. Claudia, con respecto al hebreo, bueno, nosotros tenemos un amigo que no sabía qué lengua empezar a aprender después del inglés, él ya domina el inglés y vive en Cancún, entonces se dio cuenta que hay muchísima gente que habla hebreo, que viene de Israel y que a veces son turistas, pero a veces se quedan a vivir en esta zona de la Riviera Maya o a veces se van a Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México hay todo lo que nos podemos imaginar. Y tal vez si no están en grupos de idiomas, ver en qué tipo de áreas trabajan, ¿no? Por ejemplo, son muchos nómadas digitales, ¿no? Porque trabajan a distancia y por eso se pueden permitir vivir en Riviera Maya, etc. Y también con respecto al sánscrito, pues podría ser a través del estudio del hindi o del urdu, y justamente es la ventaja de la sencillez de la gente de la India, que también por sus empresas los envían muchas veces a México, ¿no? Por ejemplo, en Tata también hay mucha gente de la India que va a México, y es muy, muy bonito establecer contacto con gente, por ejemplo, de la India, porque, bueno, este Lengua y Cultura Fest justamente tiene de país invitado a la India, entonces es una gran oportunidad de hacer contacto y es más sencillo que, por ejemplo, hacer contacto con tal vez una lengua que todos o mucha gente estudia, porque los extranjeros o nativos de esta lengua dicen, todo el mundo estudia eso, ¿no? En cambio, alguien de la India puede decir, wow, qué bonito que alguien en México, que yo no me esperaba, tenga este interés, entonces va a ser más fácil establecer o entablar una relación de amistad. Muy bien. Del chino no sé, pero de hebreo y sánscrito a través de alguna lengua moderna. En el chino, bueno, lo que yo puedo comentar es que, bueno, igual, ¿no? Si es la parte como, ahorita hay como mucho el impulso del aprendizaje de chino para la parte como laboral, ¿no? De que el chino va a ser el nuevo inglés, que bueno, no va a ser el nuevo inglés el chino, porque realmente tiene muchos factores de dificultad, ¿no? Que no se pueden equiparar al inglés, ¿no? Pero también hay bastantes grupos, por ejemplo, el Instituto Confucio, te recomiendo que te acerques a ellos, o sea, y también hay muchos grupos de estudio de chino, que es más como pues la parte académica, estudiantil, igual aprendizaje como, bueno, hacer las búsquedas en inglés, ¿no? Principalmente. Hay también como muchos chinos que les gustaría hacer como intercambio al español, ¿no? Entonces, igual podemos de alguna manera buscar en grupos de Facebook como yo quiero hacer intercambio de chino con español, ¿no? Que igual es como la época, esa demografía de jubilados, igual les encanta cosas como de España, y de repente dicen, existen otros países que también hablan español, como México, ¿no? O también hay como un gran flujo de asiáticos que luego vienen aquí a México, se pasean, regresan, y luego te los encuentras y, sí, yo fui a México, yo fui a Paraguay, yo fui a no sé dónde, ¿no? Y te hablan en español o les interesa muchísimo el idioma, ¿no? Entonces, sí se pueden encontrar, tal vez el chino específicamente es un poco difícil, pero hay muchos grupos como que están enfocados en el aprendizaje y muchos también gente que está comprometida, ¿no? Específicamente por la parte laboral, ahí viene como el compromiso, ¿no? De tengo que aprender chino porque esto me va a dar los medios de sobrevivencia y financiación, ¿no? Para futuro, ¿no? De mi empresa o de algo que quiero hacer en mi vida. Entonces, eso sería lo que yo te recomendaría para el chino. Yo tenía otras igual ideas tanto para el chino como igual para esto de como de encontrar una persona y, o sea, no quiero comerme tanto tiempo. La primera es que también, no solamente del chino, sino de otros idiomas, nunca pasar por alto a las embajadas. Las embajadas que tenemos aquí justamente en México, pues la mayoría de ellas, por no decir que casi todas, tienen un área cultural y generalmente son bastante abiertas y bastante amables con, oye, pues no sé si tengas algún triptiquito así chiquitito que tenga algo en griego moderno o algo que tengas en chino y seguro lo tienen. Entonces ese tipo de material que es como básico, pues porque todos nos vamos a encontrar en algún momento leyendo un tríptico en algún lugar al que viajemos, pues aunque sea eso, aunque sea repetir y como decía Aranza, a familiarizarse con eso,
decir, ah, ok, aquí creo que lo pronuncié mal, estoy casi seguro, bueno, voy a regresar. Pues ese material también sirve. Entonces, las embajadas. Y de ahí algo que a lo mejor no mencionamos mucho, pero y que lo hemos hecho Aranza, Andrea, Salma y otras personas que conformamos la PAM, es aplicar justamente, o mejor dicho, solicitar algunas de las becas que dan las embajadas de cada uno de los países. En el caso particular de Chino, la mejor alternativa, y Andrea no me va a dejar mentir, la embajada, bueno, la representación económica y social de Taiwán en México, porque no es una embajada, es una muy buena alternativa y creo que antes a los mexicanos nos daban 3 meses, 3 meses y ahora ya dan 6 meses, ¿no? Para ir a estudiar justamente chino mandarín, que no chino simplificado en Taiwán. Bueno, las embajadas, no obviarlas. Número 2, con respecto a encontrar un amigo, pues como cualquier relación con una persona, pues es cosa de hacer acuerdos saludables. ¿Te gustaría? Pues sí, sí me gustaría. ¿Te comprometerías? Pues yo creo que sí. Si después de un rato, como decía Aran, ¿sabes qué? No, pues igual, prueba y error, pero cuanto más, digamos, clara sea la forma en la cual tú le pides a esa otra persona que te acompañe en ese viaje de ir aprendiendo juntos, pues creo que también es lo que sirve bastante. Capaz que alguien solamente tiene la intención de conocer hasta, no sé, unas 200 palabras de un idioma, saludar, decir adiós y pedir algo de comer, pero nosotros queremos ir más lejos. Bueno, pues también eso, ir segmentando justamente esas partes. Y de lo que decía Andrea acerca de institutos como el Instituto Confucio, también, y que nos remite justamente a esto de tener el inglés como lengua de base para poder de ahí aprender otras lenguas. Por ejemplo, el Colegio de México tiene un muy buen libro que es híjole, ahorita, si no, ahorita a ver si lo busco y te lo traigo, creo que lo edita Flora Bottom y es un manual de chino simplificado muy bueno. O sea, justo el Colegio de México ya ha empezado a editar libros específicos de idiomas periféricos. Tiene uno de sánscrito, como decía Salma, o sea, parte de la gramática del urdu, pero la idea es justamente terminar escribiendo en sánscrito. Y está ese de Flora Bottom que habla acerca de las gramáticas básicas del chino. Esos dos libros que acabo de mencionar están en español. Normalmente para aprender tanto hindi como chino, lo puedes encontrar a lo mejor los libros en inglés, pero estos dos en particular están en español. Son un poquito raros, pero están y existen. Y la última vez que yo los vi, los dos estaban justamente en la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces, eso también, no pasar por alto las ferias del libro. Luego se encuentran maravillas, así, cositas que uno dice, pero ¿cómo llegó esto a ser? Bueno, pues así llega a veces. Y por ahí, digo, aprovecho, no hay de qué, al contrario. Muchas gracias a todos por sus comentarios, la verdad nos da gusto que pues también les haya gustado mucho. Por ahí veo que Isa decía que igual, o sea, a veces desincentivarse es normal, el entusiasmo es un recurso finito y a veces se acaba muy rápido. Entonces, pues nada, no sé si ya nos estamos pasando mucho de tiempo, pero como dice No se Aranza, nos preocupen. pueden seguir también. Ah, Sí. súper. Y de No hecho, sé si alguien tenga otra quisiéramos duda. hacer una pregunta. Ustedes mencionan, y estoy viendo que en los comentarios mencionan mucho la cuestión de la motivación. Y creo que tiene que ver un poquito, que a veces no sabemos qué camino seguir para poder empezar como autodidactas, como autónomos en el aprendizaje. Ustedes mencionaban que había estas habilidades pasivas y habilidades activas, hablando de comprensión de lectura, escribir, hablar. ¿Cuál de estas 4 habilidades mencionarían o consideran ustedes que sería apropiado como autodidacta comenzar a trabajar? Híjole. Es un conjunto de todo, la verdad. O sea, si no sabes vocabulario, no lo puedes tal vez como escribir, no lo puedes tal vez hablar, no sabes la apropiada pronunciación, no lo puedes reconocer al escucharlo, ¿no? Entonces, es como un conjunto de todo. O sea, no es como, bueno, al inicio tal vez me puedo enfocar en la parte escrita, ¿no? De cómo se escribe el yo, cómo son los números, ¿no? Cómo se escriben las palabras. Después podemos pasar a la parte de escuchar, ¿no? Tal vez como saltarnos de una pasiva a una activa, ¿no? Es como, bueno, voy a escribir nuevo vocabulario, luego lo voy a escuchar, luego lo voy a hablar, ¿no? Y también luego tal vez lo voy a leer para reconocerlo, ¿no? Y ya sé cómo se escucha en mi cabeza, cómo se escribe en mi cabeza, ¿no? Entonces ya es como una parte en lo que podemos irnos saltando, ¿no? Pero no es como que podamos empezar específicamente con alguna, sino que es un conjunto de todo y que, bueno, por eso como sugerimos la inmersión, ¿no? Más que nada, porque eso es como
un golpe de todo, ¿no? Escribes, lees, escuchas, ¿no? Tal vez no al hablar, pero sí, igual la técnica del shadowing que estuvimos mencionando, que es como el obligarte a hablar, ¿no? También. Aunque sea a la pared o a un amigo de idioma, pero te obligas a hablar, ¿no? Yo me inclinaría más por aprender vocabulario y familiarizarse con los sonidos del idioma meta, porque digo, lo digo específicamente por el chino. Tal vez yo sí identificaba al principio, y gracias igual por la cercanía que tengo con gente que le gusta el japonés o que sabe hablarlo como Andrea, identificaba, perdón, la diferencia entre el chino y el japonés, pero me costaba mucho trabajo distinguir, por ejemplo, las diferencias entre el coreano y el chino hace mucho tiempo, y a lo mejor ya se me hace un poco más familiar, pero fue justamente escuchando y escuchando y escuchando y escuchando cómo es que habla una persona en chino. Y después, que eso también es un súper consejo de Aranza, arriesgarse con el vocabulario y decir, ok, tal vez no sé cómo escribirlo, pero sé cómo suena. Y así es como empezamos a aprender pues, nuestra lengua materna cuando éramos chiquitos. No sabemos escribir papá o perro, pero sabemos que a un objeto le asignamos un sonido y ese sonido nos suena de algo, o, bueno, nos hace referencia a algo. Entonces, yo con esta pregunta que nos hacían, yo sí creo que el vocabulario y escuchar es como lo primero que podríamos empezar a hacer como autodidactas. Puede que no sea algo que nos muestre un progreso muy significativo, hay que tenerse mucha paciencia, pero creo que sí es una parte importante. Así cuando uno comienza justamente a hacer más escucha, más listening, pues uno empieza a decir, bueno, definitivamente estoy escuchando chino. O sea, esto es chino y hay algunas palabritas que ya identifico. Por ejemplo, al principio de cada oración escucho que dicen esta palabra. Esto debe de ser yo, de una u otra manera. O se está refiriendo a la persona, de sí o sí, y empezar a asociar justamente sonidos con imágenes. Estoy escuchando algo y veo que están describiendo o que se están hablando de un parque. Algo de lo que están diciendo tiene que referirse a los objetos que estoy viendo. Algo debe de ser árbol, algo debe de ser banca, algo debe de ser pájaro y así sucesivamente. Entonces, me parece una pregunta súper, súper, súper relevante y al menos en mi caso, por como conozco que soy, probablemente a mí me hace más sentido escuchar y nombrar. Después, escribir y mucho después empezar a arriesgarse justamente a relacionar sonido, grafía y objeto. Pero lo primero para mí sería escuchar y asociar cosas. Muy bien, podríamos decir entonces también que la manera de empezar depende mucho de la persona, ¿no? De su característica, de su estilo de aprendizaje. Si es más auditivo, a lo mejor puede comenzar más con practicar audio, si es otro estilo quizá con lectura, ¿no? Creo que también entiendo que depende mucho de eso. Y así es, sí. Cada quien puede moldear el aprendizaje a su manera, ¿no? No solo hay algo estático, solo damos como herramientas, hacemos como sugerencias, pero cada quien va a modelar, ¿no? Por eso la idea como de la planeación, ¿no? Identificar tus fortalezas, tus habilidades, cuánto tiempo puedes invertir, si te vas a comprometer con ello, si quieres algo casual, ¿no? Entonces, es adaptar el aprendizaje a tu manera, ¿no? Y bueno, solo dimos como unos pequeños consejos de cómo lograrlo. Perfecto. Pues les agradecemos muchísimo su participación, tips muy interesantes, información que nos sirve para comenzar este camino a ser autodidactas. Nos gustaría, veo por aquí que compartieron el Facebook precisamente de APAM y saber también de qué otra forma podemos unirnos a la comunidad o a la Asociación de Autodidactas de México. Muchísimas gracias, en serio, por la invitación. Y sí, ahí, por ejemplo, nos pueden mandar correo, aquí ya la ponemos, ¿no? Antes nosotros lo que hacíamos era que organizábamos más como la parte del intercambio de idiomas, ¿no? Tal vez en un futuro, bueno, ahorita cada quien se dedica a diferentes cosas, pero queremos volverlo a hacer eventualmente, ¿no? Igual, el generar comunidad, el hacer como la parte de los enlaces, ¿no? Entre la gente que nos pregunta, no es que yo quiero aprender tal o cual cosa, mira, te podemos de alguna manera guiar a cómo conseguir esos recursos, ¿no? Entonces, sí, o sea, nos pueden seguir en las redes y nos pueden mandar correo, ¿no? Con sus dudas, preguntas, comentarios. Perfecto. Y, Sí. para los que estén, perdón,
para los que estén de entre los presentes interesados en el aprendizaje del alemán y más cultura, más allá de Alemania, específicamente Suiza, Austria, mañana Arantxa y yo vamos a estar presentando más en específico este tema de los dialectos y las variantes del alemán en Suiza y en Austria, para los que les interese. Gracias. Gracias. Perfecto, muy bien. Y los invitamos también a nuestros estudiantes, a nuestros ponentes, precisamente como nuestro país invitado es la India, ellos estarán presentando, estarán haciendo el lanzamiento de esta app, Aprender Sánscrito. Wow. Entonces va a ser muy interesante. Los invitamos pues también a todos a que asistan a esta presentación. Claro que sí. ¿Okay? Sí, nos Súper encanta. bien. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho y gracias. Chao. Bye. Chao. Bye.